Saludos desde la frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. Sin duda, uno de los aspectos que más se han romantizado del mito vampírico en casi todas sus manifestaciones, literaria y cinematográfica, es el hecho del renacer en las tinieblas, la transformación en vampiro. El mito se asienta casi siempre sobre los mismos aspectos, sangre por sangre. Se ha escrito mucho, se ha reflejado de muchas maneras, pero casi todos los mitos suelen empezar de la misma manera. Algunos han decantado más por versiones truculentas, monstruosas, mientras que otros los romantizan al máximo. Desde el abrazo de Strain, donde son poco menos que los servidores de una mente colmena mayor, o los del Sicario de Dios, la infausta película, donde la gran mayoría son vampiros chungos, pelones y monstruosos, hasta los refinados de Anne Rice con su torturado Louis, o la pequeña psicópata de Claudia. Los decimonónicos de Drácula de Bram Stoker, la película de Coppola y demás variantes donde curiosamente el vampiro casi siempre se le escapa la sangre a borbotones cuando muerde, apenas en el hombro o se hace algún sensual corte en otro lado para que la víctima absorba su sangre. Hay muchas variaciones, más, menos monstruosas, más, menos romantizadas, pero casi todas parten del mismo conocimiento común. En partida es raro interpretar el abrazo, aunque a veces se da. Son partidas más profundas, sentidas y complicadas. A menos que sea del Sabbath, claro, pero ahí hay un palazo en la cabeza y ala, venga a comer tierra. Bueno, son formas distintas de contemplarlo. En cambio, cuando hablamos de los vampiros orientales es todo como más místico, tiene que ver más con las energías, con las almas, con la consecución de misiones por acabar y cosas así. Lo hablaremos en los próximos capítulos donde trate a los vampiros orientales. Pero hoy vamos a hacer otra cosa. Hoy vamos a ahondar un poquito en el abrazo. Ya ves que cuando se trata de romper con todo lo anterior, al final acabas cayendo en fórmulas que ya existen. En el caso del Sabbath, por ejemplo, acaban con una ritualística, tienen sus ritos de creación y la bendición del sacerdote de manada y demás, cosa que me parece siempre muy, muy paradójica. A lo largo del podcast de hoy también vamos a hablar de la diablería. Además del abrazo vampírico, que tiene siempre una serie de implicaciones, la diablería es un asunto que al principio se toma muy a la ligera como una forma rápida de ganar poder para los personajes, y luego, si el máster es avisado, acaba viendo toda la punta que le puedes llegar a sacar a eso. Claro que esta diablería te permite bajar de generación, hacer a tu vampiro más poderoso y venga, a arrear, seguir repartiendo. Pero cuando juegas con otros elementos, como la confrontación de almas y estas cositas, bueno, resulta interesante. Así que no vamos a ahondar mucho más, porque en la entrevista de hoy hablaremos de eso y luego a lo mejor me extiendo un poquito. Así que vamos al tomate, vamos a entrar en materia, que hay tela que cortar y Fronsac ya está impaciente. Nos vemos después en la mesa camilla.
Cae la noche. Llueve sin parar en este rincón del mundo. Dicen que las cercanías de los templos Shinto son tranquilos y pacíficos. Dicen que los espíritus están en paz. Pero también en este lugar hay callejones, oscuridad, secretos y colmillos. Y cómo no, criaturas. Dentro de poco os hablaré de los vampiros orientales que se hacen llamar Kuei-jin y que siguen siendo la misma basura pero con otro envoltorio. Pero ahora quiero tratar algo que lleva obsesionándome bastante tiempo. Hasta he cenado en un restaurante de medianoche en el centro de una ciudad bastante grande de Japón. Al salir, entre las callejas techadas de cables y con la luz de las farolas reflejándose en el suelo brillante por la lluvia como unas luciérnagas estáticas, escuché ruidos en una esquina, entre cubos, al lado de una vieja casa de madera que ha visto tanta sangre como el propio suelo de este lugar. Y joder, no me dejan tranquilo ni para eso. Allí estaban, abrazaditos los dos. Pero ese abrazo no era el de dos amantes que se están escurriendo por una esquina, ni el de dos amigos que, bueno, me encuentran cosas en las que entretenerse. Era un abrazo plagado de hambre y maldad. Sí, amigos míos, era un chupón. Y eso, que este es un territorio de orientales, pero esta criatura infecta estaba alimentándose de un ser humano, de su sangre. No me detuve a saber quién era ni a hacer preguntas, simplemente actué. Os lo ahorro, salió mal. El chico murió con la garganta arrancada y yo tengo un par de feas heridas. El otro no acabó tampoco demasiado bien y los morados de mis costillas y una fisura en el brazo son testigo de ello. La sanguijuela, en fin, 2 disparos de munición incendiaria que le dieron lo dejaron bien jodido y, para mi sorpresa, al seguirlo, porque soy así de suicida, acabé descubriendo que en su cubil había más como él, recién transformados. Una granada de fósforo blanco y fin de la fiesta. Pero eso me ha hecho reflexionar. El abrazo lo llaman. Ahí había unos cuantos de esos chiquillos, esas sanguijuelas recién creadas. Alguien tenía planes de crear una progenie. El acto de crear a otro vampiro lo llaman abrazo. Tiene narices la cosa. A chuchoncito lo llamaría yo, ya de paso. Crear otro vampiro, por todo lo que yo he podido averiguar, tiene muy poco de romántico. De vampiros con sus ricitos, sus chorreras y caras de éxtasis, y más con las pintas de un yonki que vomita su sobredosis. Según los testimonios que he podido leer y cosas que he podido ver, crear a otro vampiro, el acto físico de trasplantar esa maldición, por así decir, es otro intercambio de fluidos más. El vampiro progenitor vacía a la víctima de sangre y después le da unas gotas de la suya. El cómo varía mucho. Desde luego, todo va en función de lo retorcida que sea la sanguijuela. Con sangre de su boca, de su literaria muñeca, de otro lugar más escabroso. Es un asco. Una sola gota basta para transformar a ese exsanguinado moribundo en un jodido y maldito chupasangres. Y ahí empieza la juerga. Sí, tengo testimonios por ahí de todo lo que pasa, de cómo vomitan sus órganos, cómo su espíritu se siente atrapado en un cuerpo muerto y bla 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 bla. Ahora os lo pongo. Cómo la bestia despierta en su plenitud y quiere tomar el control, y en algunos, que no están supervisados, es lo que pasa. Es como meter munición en un arma caliente. A lo mejor se dispara y monta el cirio. Los sires, responsables, como se hacen llamar, supervisan el cambio. Otros dejan al chiquillo recién creado, a ese neonato, a su aire, para que la líen lo suficiente a ver si es capaz de sobrevivir. Algunos clanes son más dados a supervisar a los chiquillos. Otros les dan los conocimientos básicos, pero se desentienden rápido de ellos. Todo depende tanto de la secta como del clan.
El abrazo es un asunto casi traumático, pero el trabajo del neonato no ha hecho más que empezar. A veces es sabido, como en el caso de los ghouls, que llevan mucho tiempo al servicio de sus señores y saben lo que conlleva la maldición vampírica. A otros les pilla por sorpresa, como los queridos y protegidos de los Toreador, o las víctimas, porque no se les puede calificar de otra manera, de los Nosferatu, o los Grulla. Cuentan que los Gangrel son muy especiales a la hora de abrazar, ya que lo hacen sin que el futuro chiquillo lo sepa, y lo dejan un tiempo a su aire para ver si son capaces de desenvolverse. Solo después de un tiempo se presentan ante ellos y se lo cuentan. Los Brullas suelen fijarse en otra gente igual de apasionada en la vida que ellos, antes de que se conviertan en cadáveres animados y apasionados. Los Ventrus se fijan normalmente en promesas de las altas finanzas, de la alta política o el alto, yo qué sé, lo que sea, pero que ya llevan el palo metido por el culo de base. Los Malkavian, bueno, quién sabe en lo que piensan los Malkavian, lo mismo han intentado convertir a una piedra o algo así. Los Nosferatu, esos cabrones, son vengativos. Tienen diversos tipos de objetivos para sus abrazos. A veces se trata de conspiranoicos o de sujetos que interesan al clan por sus capacidades. Y luego vienen las venganzas. Las llamadas Cleopatras son personas que se han valido de su belleza muchas veces y en ambientes distintos. Las maldicen con la deformidad del clan y disfrutan de sus gimoteos y sus gritos de angustia, observando cómo se adaptan de forma perversa a su condición vampírica. A los Tremere les interesa lo que sea lo que le guste a los Tremere. Gente ambiciosa diversa, que tiene objetivos, yo qué sé. Los La Sombra también buscan potencial, ambición, fuerza y determinación. Mientras que los Imise, en fin, quién sabe. La mezcla entre vieja nobleza y Sabbat actual puede ser confusa, porque hay desde carne de cañón a chiquillos estirados a la antigua. Y en cuanto a los independientes, los asamitas son cabras que tiran al monte y se fijan en promesas manchadas de sangre o con gran potencial para ello. Los Giovanni, bueno, en la familia ya se sabe que son altamente incestuosos y retorcidos, obligando a los chiquillos a tomar la sangre de las formas más... Dejémoslo, que se me vuelve el Omaraisu. Digamos que todo muy escabroso. Y es muy normal dentro de los Giovanni que antes de ser abrazados hayan servido antes a la familia como ghouls. Los Ravnos tienden a miembros de su clan y los Setitas se fijan en quién puede servir mejor a sus propósitos. Pero la creación, hay otra cosa que tener en cuenta. La creación de chiquillos está muy controlada en la camarilla, mientras que en el Sabbat puede consistir en crear una promesa para la secta o carne de cañón, dado que pueden llegar a abrazar en masa para tener furiosos engendros que lanzar en la ciudad objetivo. Para consternación de la camarilla, que tiene que frenar el ataque y tapar esa mierda lanzada contra el ventilador para cubrir la mascarada. En la camarilla crear un vampiro es lo que se llama el derecho de progenie, uno de los principales de las tradiciones. Es prerrogativa del príncipe otorgar el derecho a la progenie, y sin ese permiso la descendencia está prohibida y condenada. ¡Qué pena! Pero ese derecho para la reproducción se puede intercambiar, traficar entre clanes o individuos que quieren crear otro monstruo, e incluso se puede ganar por méritos alcanzados para el príncipe o la secta. A fin de cuentas, en lugares controlados como son las ciudades, y lo de controlado es un decir, un par de colmillos más suponen un mayor estrés en cuanto al ratio de sangre por chupón. Matemáticas. La camarilla se basa en matemáticas. En cambio, los Sabbat prefieren una fosa, un palazo a la cabeza del recién abrazado y enterrarlos para que salgan por sus propios medios de la fosa. Todo glamour. Tienen varios métodos o ritos de creación. Los putos cabezapalas. Lo suelen hacer, sobre todo en tiempos de guerra, y aprovechan el frenesí para lanzarlos en masa contra los enemigos, como ya os he dicho. Pero esto no los hace auténticos Sabbat. Los transforman con el mínimo imprescindible de sangre, apenas unas gotas.
Sin embargo, tienen otros ritos para formalizar más este abrazo. En los ritos de creación serios, a los Sabbat aspirantes se les marca la frente con un hierro candente y luego se les hacen, diversas perrerías. Otros, como los Imise, exigen un recitado del linaje y que los ensalcen, y no sé si que les quiten el polvo de la biblioteca o les saquen brillo en las partes que tienen putrefactas. Y así es como se crea un puto vampiro. Asqueroso, ¿verdad? Para que luego digan que todo es glamour, ricitos y chorreras. Y sentimientos profundos, claro. ¿Cuánto daño ha hecho el romanticismo? Voy a abrirme otro Sapporo. La diablería. Ah, ese oscuro y prohibido asunto entre vampiros. No dejo de encontrarlo paradójico. La diablería, o amaranto, es el proceso por el que un vampiro roba la sangre y el poder de otro. De ahí su relación con el abrazo. Porque en mi mente retorcida tienen bastante relación. La diablería es tanto o más temida como el fuego mismo, porque supone el robo de esa sangre, y eso hace que los vampiros más antiguos sientan como los más jóvenes afilan los colmillos. De hecho, fue uno de los motivos del absoluto terror de la revolución anarquista, donde los antiguos eran acosados por bandas o enjambres de chiquillos deseosos de sangre. Cuentan que en esas noches dejaban una flor de amaranto como aviso 7 días antes de cazar al vampiro. Hoy por hoy la diablería es un pecado monstruoso para ellos. Por eso está prohibida en la camarilla, salvo que, paradójicamente, se haga con permiso, como en el caso de la lista roja o una recompensa o algo similar. Sin embargo, el Sabbat tiene una política más abierta sobre la diablería y ello provoca el pánico cerval en la camarilla. El vampiro que quiere cometer ese pecado básicamente absorbe la sangre de la víctima y luego sigue y sigue hasta, dicen, absorber el alma del sujeto. El cuerpo se descompone, así que eso es un punto a favor, es bastante limpio. Y según los testimonios y algunos diarios que he podido leer, parte del motivo de lo que ocurre es porque, 1. Un vampiro que se beba a otro mayor y de menor generación puede absorber parte de ese poder y bajar su generación misma si tiene esa suerte. Un novena que se beba a un séptima puede bajar a octava, por ejemplo, y eso le hace ganar poder de sangre. 2. También pueden ganar conocimientos del fiambre, por supuesto. A veces permanentes, a veces temporales. Si hubiera demasiada diferencia entre ellos, podría ser fatal. Un alma poderosa y vieja podría reventar a uno más joven. Que le pregunten a Monty Coven, que si en 11ª se bebió a un cuarta. Y eso no es buena idea. Nunca. Es muy posible que se haya acabado prácticamente con Monty y que ahora sea Mithras, con otro pellejo y planes propios. Los Asamita eran muy conocidos por esa caza de sangre y hoy por hoy suelen reclamar parte de su pago en forma de sangre, pero no de diablería, claro, por esas maldiciones asquerosas. Eso sí, según cuenta un pestiñazo de tratados sobre ese tema que me he tragado y conste que lo hago solo por vosotros, la diablería deja marcas. En el aura. Vale, suena magufada, pero estamos hablando de vampiros, caray. Y en ese caso tienen esa disciplina llamada Auspex. El Auspex permite ver el aura y los que han cometido diablería tienen vetas oscuras en ella durante tanto tiempo como años de diferencia entre generaciones. Más o menos, no es una ciencia exacta. Los Tremere, por su parte, tienen sus maneras, mediante el estudio de la sangre, de obtener un rastro de los diabolistas, como se les llama. Pero son cosas de Tremeres. He hablado mucho, no me entretengo más. El tiempo empeora y prefiero descansar y preparar mi siguiente viaje. He molestado a algunos y lanzado material inflamable y peligroso en una ciudad muy organizadita y eso llamará la atención de indeseados. Antes de irme, lo dicho, os pongo la grabación de un ala sombra grabado en fonógrafo en el siglo XIX.
Lo rescaté de un cuartucho de un conspiranoico y es bastante bueno. Disfrutadlo. En realidad, el abrazo es horripilante en su simplicidad. El acto que condena al chiquillo a la inmortalidad y a la condenación no es doloroso en sí mismo. De hecho, el acto mismo es placentero en extremo. Primero, el sire debe llevar al chiquillo a un suspiro de la muerte. Una vez que la víctima esté flotando en el abismo, el cainita debe alimentar al chiquillo con algo de su sangre. Algunos sires se cortan en las muñecas, dejando que fluya la sangre como un torrente dentro de la boca del chiquillo. Otros se muerden su propia lengua y besan físicamente al chiquillo, dejando que sus sangres se mezclen juntas en una unión impía. La cantidad no es importante. Una sola gota de sangre maldita es todo lo que hace falta. Y el cambio empieza a manifestarse en el mismo momento en que la sangre se desliza dentro de la boca del chiquillo. Todos los sonidos se apagan a la vez que muere el cuerpo del chiquillo, dando paso a un silencio tan asfixiante que acaba por ahogar hasta el sonido propio del corazón moribundo. Entonces, cuando su corazón late por esa última y terrible vez, la oscuridad baña por completo al chiquillo y el mundo se hunde literalmente bajo las tinieblas. Mas el chiquillo no está solo. Emergen sombras que lo rodean. Para algunos esas sombras son sus recuerdos que se desvanecen, otros ven a los seres amados que les dicen adiós, e incluso algunos pocos ven a los ángeles arrojándolos fuera de la luz del cielo. O el infierno. Cualquiera que sea la imagen, esta acosará al chiquillo durante todo el resto de su no vida, un recordatorio constante de lo que ha perdido. A la vez que la sangre del sire se introduce en cada fibra del chiquillo, se produce un ardor en el fondo del estómago. Este ardiente dolor hace añicos la neblina producida por el desangramiento y le arranca de los campos elíseos. La sensación ardiente se vuelve cada vez más fuerte hasta que destroza cualquier paz a la que el chiquillo se hubiera resignado. El chiquillo se vuelve consciente de su cuerpo, volviéndose rígido y frío, tan pesado como el mármol y completamente extraño. Lo más aterrador de todo es la sensación de su alma siendo atrapada en un cuerpo moribundo. El proceso corrompe el alma, mancillándola y permitiéndole a la bestia arraigar. Entonces, mientras en el transcurso del abrazo llega a su espantosa conclusión, el chiquillo aúlla en un grito silencioso, incapaz de inspirar aire en los pulmones muertos. Sus ojos, desorbitados por la desesperación, la débil luz de la noche que le asalta, y se vuelve consciente de un hambre incesante, una sed desesperada de sangre, que estará ya con él para siempre. Con una ferocidad sin mente, el vampiro recién creado se lanza sobre cualquier cosa de la que pueda alimentarse. Suele ser la muñeca de su sire, o bebiendo codiciosamente de su sangre robada. Podría ser una desventurada víctima que el sire le hubiera preparado, o incluso algunos infortunados roedores. Perdido en su ansia, el chiquillo se alimenta como un animal hambriento. Ha perdido todo el control absoluto. El hambre del chiquillo disminuye una vez que ha tragado la sangre, pero el dolor persiste durante horas. Mientras su cuerpo atraviesa el proceso de morir y se purga de desechos innecesarios. Los órganos grandes se marchitan y se convierten en bultos negros rojizos, mientras que los más pequeños se transustancian en sangre. A continuación el chiquillo vomita los otros humores inútiles en dolorosas arcadas de flema, bilis negras y amarillas, dejando un sabor metálico en la boca. Cuando la niebla roja del hambre cesa, el cuerpo del chiquillo atraviesa los últimos espasmos de su muerte, y el chiquillo emerge como un vampiro. Ya no es humano, es un descendiente de Caín, sentenciado para siempre a la noche. Las viejas heridas y cicatrices parecen desvanecerse a la vez que la piel del chiquillo se blanquea hasta una palidez antinatural que le da al chiquillo una belleza decididamente severa. Incluso aquellos que eran vulgares en vida parecen adquirir un recién descubierto atractivo en la muerte. Sin embargo, esta belleza no es puramente física.
Los ojos del chiquillo brillan con pasión primaria, tanto depredadora como encantadora, contrastando fuertemente con su piel como el mármol. El cabello del chiquillo, frágil y delicado, cae como hilos de fina telaraña, enmarcando su inmortalidad. Sus uñas se endurecen volviéndose cristalinas y afiladas, mientras que sus encías retroceden descubriendo afilados colmillos tan bellos como aterradores. El chiquillo también es cambiado de otras formas menos visibles. Fijando su mirada en la noche, se hace consciente de cómo las sombras rielan y parecen burbujear, cada una un abismo sin fondo donde acechan otros horrores. El viento susurra y se burla del chiquillo con el gemido de las banshees lamentando el cambio. El chiquillo puede ver la muerte en todas partes. Los mortales aparecen no sólidos y sustanciales, sino trémulos en sus frágiles vidas cortas y amargas. Las flores y plantas aparecen descoloridas en la noche, sus floridos colores reducidos a meras sombras de grises y pardos. Empero, el chiquillo recuerda el gozo del sol y la alegría de la familia y los amigos. A la vez que acuden estos recuerdos, el peso de la maldición cae sobre él. En una dicotomía cruel, el chiquillo se le recuerda constantemente lo que ha perdido, aunque ahora está muerto, un cadáver reanimado. La maldición de Caín abre sus ojos a la auténtica belleza del mundo, pero también te destierra de él. Fin del Grimorio de Fronsac XVI. Fronsac fuera. Y volvemos en la frecuencia. Esta vez he conseguido traerme a alguien de los grupos de Facebook, que lo he conocido por ahí, y se ha prestado, no sé por qué, le habrá dado, y se ha prestado pues a mantener una de nuestras conversaciones aquí en la mesa camilla, como lo llamamos. Maxi, buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente es un honor estar dentro de la frecuencia. Gracias a ti por querer participar en este pequeño proyecto. Cuéntanos un poquito, Maxi, ¿cómo empezaste tú en el mundo del rol? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Lo que quieras compartir. Bueno, es una historia bastante divertida, de hecho. Siempre me llamó la atención Dungeons and Dragons. Creo que como a la mayoría de los chicos que veíamos dibujitos en los 90, que estaba muy presente, ¿no? Y bueno, pero nunca me imaginé que en mi ciudad iban a haber jugadores o se iba a prestar una mesa de esos, no entendí el sistema. Y bueno, un día una amiga que llegó de Venezuela, actualmente vive acá, me dijo que consiguió un máster, uno de los chicos que organizan estas mesas. Y claro, obviamente yo saltaba en una pata, emocionado. Bueno, le propuse a mi novia participar. Y al principio como que no le gustó la idea, no estaba muy convencida por esto de los prejuicios. Sí. De que se lo puede ver mucho también en The Big Bang Theory, ¿no? Sí, es verdad. El tema de los frikis. Y bueno, nos juntamos un día en una tienda que se llama Bushido, de acá de Jujuy, Argentina, que se dedicaba, bueno, a la venta de cómics, venta de cartas, juegos de rol. Y bueno, nos sientan en una mesa y el máster nos dice, bueno, vamos a jugar un juego que se llama Vampiro, que también es un juego de rol pero sin tablero y con dados de 10 caras. Me cayó gordísimo. Me cayó gordísimo porque digo, a ver, yo quería jugar Dungeon y bueno,
Yo venía a matar monstruos. Claro, y no me imaginaba cómo jugar sin dados de 20 caras, que bueno, nos explicó en ese momento, y sin tablero, digo, pero a ver cómo combatimos, qué nos paramos. Y bueno, más o menos nos explicó. Sí. Yo no me imaginaba esa situación. Bueno, creamos la hoja de personaje y vamos a largar. Primera sesión. La mitad muertos. Primera sesión, primera misión, incluso todos muertos. Resulta que la setita como que nos traiciona, que a su modo de verlo no fue traición, y un mago nos prende fuego. ¿Quién se le iba a imaginar de una setita? Totalmente. Claro, y uno desconociendo... Bueno, yo como Ventru me encargaba de las relaciones sociales, pero poco y nada se me ocurría para llevar adelante las misiones. Era un caos total guiando el mundo este mundo que desconocía, ¿no? Que era el rol. Sí. Al final terminamos atacando un refugio Giovanni, no recuerdo por qué, en donde terminé matando al jefe Giovanni prácticamente solo, en pleno rage, en pleno frenesí. Madre mía. Y sí, y esa fue la historia de mi primer Ventru. Ahí murió. Sí, es habitual a veces lo de y atacamos un refugio de clan random por motivos que no recuerdo. Eso es bastante habitual. Es bastante habitual. Sí, por algún motivo, bueno, la historia no llevó por ahí y así terminó. Y es como que se siente como que se pierde una parte del alma, ¿no? Cuando se muere el primer personaje. Es una cosa... Totalmente. Madre mía. ¿Qué posición ha ocupado Vampiro Mascarada en tu repertorio de juegos? El más relevante. Me animé a masterear Edad Oscura, principalmente. Sí. Grave error para un novato. Y bueno, como primer manual me fue muy difícil adaptarme a la historia. Me fue muy difícil, sobre todo por los acontecimientos vampíricos, en donde se supone debe situarse la Edad Oscura, que yo desconocía totalmente. Claro. Bueno, uno va leyendo, pero nunca llega a entender todo el contexto. Se necesita mucha lectura. También me animé a masterear un par de manuales más. Uno post-apocalíptico que no tuvo mucho reconocimiento, bastante básico. Y otro que actualmente tengo en desarrollo, en un mundo de fantasía basado en la Edad Media. Guay. Sin embargo, Sin embargo, pasé más tiempo como máster de vampiro que como máster de cualquier otro manual. Ahora mismo, por ejemplo, tengo activa una mesa de vampiro de quinta generación. Sí. Fue un poquito más motivante por el desafío que implica basarse exclusivamente en el rol y olvidarse del tablero. El tema de interpretar varios personajes dentro de la historia y tener que pensar en esta misma historia, en las motivaciones, contactos y demás que tiene Vampiro, es un desafío, además para el máster, cuando ya tienes que coordinarlo todo, tienes que elaborar el mundo alrededor del cual va a girar la historia en la que se desarrolla y participan tus jugadores muchas veces. Totalmente, y tener que interpretar a todos los personajes por su propia cuenta y creando sus propias personalidades y tratando de eliminar las emociones del máster para que no se vean reflejadas en los jugadores. Sobre todo cuando los jugadores la lían. Sí. Sobre todo cuando los jugadores la lían. Que me ha pasado me ha pasado también en mi última campaña que uno de los jugadores se le planteó desafiar a su Sire directamente, con una amenaza, si no me equivoco. Vaya. Y bueno, ¿cómo uno lleva eso? Sí. Uf. ¿Cómo te desprendes de eso para decir, bueno, a ver, por lógica, yo le aplastaría y le arrancaría la cabeza, pero por lógica, ¿qué pasaría? 2 puntos. No te preocupes, ya la cagará. No, irónicamente el Sire también. Si no fuese por los otros, hoy no le estaría contando. Ah, sí señor. Sí, y señor. Bueno, a mí me gusta armar las historias de esta forma, digamos, no me gusta el típico NPC que entrega las misiones en la taberna y les da oro como recompensa. Exactamente. Le mato al dragón, voy a ver al viejo que me dice. Claro.
tener una espada mágica como recompensa de fuego Exactamente, celestial. exactamente. ¿No? Vas a por el loot, ¿no? Directamente, Exactamente. a ver qué te cae. ¿Tienes clanes favoritos dentro de Vampiro? Vale cualquier Sí, secta y línea de sangre. sí, tengo. Mi favorito por lejos es el Salubri de la Mascarada 20 aniversario. Bueno, Mascarada. Oh. Sí, sí. Me parece fascinante el planteo de este vampiro y la variedad de Sí, situaciones en la que puede desenvolverse de manera muy particular respecto a los demás. Bueno, siguiendo los principios de su historia, ¿no? sí. Esto de que son muy apasionados, por el ocultismo, por las historias secretas. Ujú. A mi parecer es un vástago bastante complejo, sobre todo Sí. porque soy bastante chispita. A mí me va más el brulla en mi Sí, actitud, entonces sí, como que lo planteo como un desafío. ya. El Salubri, más de Ovea o de Valeren, el de combate o el Salubri de, digamos, el sanador. Soy chispita. Valerian. El No, me Salubri de gusta Valerian. combate. Sí, 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 sí. combate totalmente. No me gusta mucho en sí el de Edad Oscura. Ajá, O sea, sigue siendo mi favorito, pero es el que menos me gusta. sí, Con esto de que se divide en tres castas, y bueno, está la casta guerrera y bueno, las otras, sí. lo veo un poquito más forzado. No sé, lo veo Sí, más distinto. encasillado, ¿no? Como que Exacto. no te dejan margen si quieres variar un poco el personaje y demás. No, 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 tenemos estos tres y vuelas. Sí, sí, totalmente. Ujú. Y bueno, mi primer personaje fue un Ventru, que es otro que me gusta mucho. Sí, Y probé un par más, pero me quedé con el Salubri. Aparte, bueno, las disciplinas OB y Valeren de por sí ya me parecen fantásticas. son maravillosas, a mí me gustan mucho también. Ya hablé de ellas en el capítulo dedicado a las disciplinas y son muy, muy interesantes y dan muchísimo juego, la verdad. Dan mucho Ujú. juego para el personaje. Y lo mismo a la inversa, ¿tienes un clan menos favorito y por qué son los Tremere? Realmente los Tremors son mi tercer personaje favorito. ¡Vaya! A ver, se lo plantea bastante distinto en lo que es quinta generación. Sí, se lo plantea Quinta más desde el edición. punto de vista. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se lo plantea más como, bueno, estos que buscan la verdad, estos que buscan el conocimiento pura y exclusivamente, no como los típicos magos artificiales que solemos ver en los otros manuales, o Sí, por lo bueno, menos hasta donde yo llegué a también entender. pasa, exactamente, también pasa porque en la evolución de Hola, hola. tienen que sobrevivir, ¿no? Opa, espera Claro, que se me ha claro. pillado esto. Se- Ahora, sí, se cortó un poquito. eso que han dinamitado todo, han dinamitado la estructura de capillas y todo eso, y ahora son como. Me recuerdan más, fíjate, a los hechiceros errantes de Dungeon. Sí, totalmente, totalmente. Pero me gusta el concepto del trasfondo, o sea, cómo ellos buscan en sí el conocimiento, el ocultismo, la alquimia. Eso me Ujú. fascina, me gusta mucho. Pero bueno, si hablamos del menos favorito, tengo un triple empate entre las gárgolas, los Bonsar ¿Sí? y los hermanos de sangre. Sí, 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 La sí, verdad sí. que no me terminan de cerrar las ideas de estos vampiros. A riesgo de De ser hecho, quemado en la hoguera por tu audiencia. bueno, bueno, realmente has mencionado unas líneas de sangre técnicamente artificiales. Claro, sí, sí. O sea, y sobre todo, yo comparto contigo el punto de vista. Las gárgolas me resultan simpáticas, pero porque soy un gran fan de Gargoyles de la serie. Y digo, para mí las gárgolas son las Gargoyles ya a volar. Pero Sí, eh, quitando eso, es verdad, los hermanos de sangre nunca he sabido que pintan ahí. Son como un ghoul si mise venido a más. totalmente, totalmente. Ujú. Justamente es como la mezcla entre la bruja y el Shimise, entonces como que no Sí, termina de cerrarme el concepto. La verdad exactamente. que no les veo cabida dentro del mundo vampírico per se.
Fíjate, la única cabida que yo le encuentro y que puede ser explorado o los usas como máster es como experimento fallido. Sí. Sobre todo cuando un jugador lo quiere. Que ya me ha pasado. Ya te ha pasado, ¿no? Dice, ¿cuál te gusta menos? Lo quiero. Yo. Dice, Dios mío, ya me he quedado con esto. Bien, totalmente. Bien. Sí, es que, en fin, funcionan así. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, y bueno. Es lo que tiene. Como máster, ¿qué recursos te gustan para invocar el horror personal con el que tanto juega Vampiro? Linda pregunta y capaz me vaya un poquito de tema, me vaya de la olla. Juego mucho con la teoría del caos. Todas las decisiones de los todas las decisiones de los jugadores tienen impedancia en el mañana. Si bien fue roleado, digamos, yo espero que los jugadores rolen de la mejor forma, pero siempre dejan algo. O sea, si bien fue, por ejemplo, no dejar pistas, quemar los cuerpos, limpiar las huellas, siempre pasa alguna consecuencia. O sea, siempre hay algo que se olvidan. Generalmente siempre algo se les escapa y eso se traduce en el futuro una consecuencia indirecta. Sí. Actúen o no mis jugadores, el mundo sigue avanzando, la historia sigue. Está en ellos actuar o no, y para toda la acción se va a generar una reacción hacia ellos, ya sea positiva o negativa. Como le decía antes, si limpian todo, bueno, no pasa nada. También juego mucho con los valores morales de los jugadores. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, le genera pudor la muerte de animales, juego con eso. Aplico mucho el horror descriptivo también. Intento que los jugadores... Es maravilloso. Gracias. Intento que los jugadores sientan los olores que sienten sus personajes con una descripción bastante fuerte, bastante intensa. Y bueno, en mediana forma, cómo reacciona instintivamente el vástago ante estos impulsos sensitivos. Intento detallar a fondo la escena, genero tensión en ambientes oscuros, por ejemplo, sin necesidad de que haya un peligro real. Y no solamente en lo físico, ¿no? Sino también, volviendo un poquito a los valores, me gusta enfrentarlo en sus propios pensamientos, en su propia moral, y generar ese quiebre entre los jugadores. Es realmente buscarle la pátina de horror, de la pérdida de humanidad, de la consecuencia de los actos como forma de horror incluso. Exactamente. Bueno, yo llevo todos estos pensamientos de los personajes, estos encuentros de morales, a tal punto de llevar tensión en los jugadores dentro del grupo, con pequeñas ideas que lo van a llevar a discutir cada vez más fuerte, porque siempre se da en la partida el que se levanta hablando más fuerte y y bueno, sobre cómo salir de la situación en la que están en base a sus morales, en base a sus conductas, en base a los principios de cada uno, ¿no? Y al clan que los guía, obviamente. Al clan también les guiará su puntuación de humanidad o las sendas, si es que la siguen. Todo eso tiene luego una repercusión, y la repercusión de los hechos. Yo me acuerdo que hay veces que donde más efecto he conseguido darle a un jugador de su dimensión como vampiro es cuando le dice... Él se lo estaba pasando muy bien haciendo el bestia. Vale, cojo, pues mato al conserje y entro en el edificio y tal. Y al salir del edificio vuelve a ver el cadáver del conserje, y cuando dice, bueno, para no ensuciar la mascarada, lo guardo en el armario de la colada, en el armario de la limpieza. Y cuando lo guarda, hice que se le cayera la cartera y se abriera por donde estaba la foto suya con sus hijos. Y ahí vino la tirada de humanidad. Qué mal lo pasó el jugador. Porque falló la tirada y además me tiré casi 10 minutos describiéndole cómo pierde ese punto de humanidad. Claro, ahí ya se juega más con la psique del jugador. Me ha pasado también en una campaña No, esta fue la de Oscura, que justamente la lamia mordió a alguien, convirtió a alguien sin permiso y sin avisarle a nadie, y casualmente la vieron los eclesiásticos. Bueno, sí, después de todo un
un embrollo para poder salir de esa situación, vino el juicio de sangre. Uh-huh. Y el rol se basó en un juicio de aproximadamente 2 horas. Uf. Sí, sí. Sí, señor. En la que los jugadores salieron impunes, porque entre los jugadores había un estudiante de abogacía que movió bien las piezas, pero terminaron todos al borde del llanto por la presión, por la presión de ese juicio y de perder los personajes que tanto la remaron. Sí, señor. Me gusta mucho eso. Eso tuvo que ser épico. Y no épico en el sentido Dungeons de, oh, qué gran enfrentamiento hemos tenido contra el dragón, ¿no? Como si se tratara de un Dark Souls, no. Sino épico a nivel interpretativo. Sí, sí, totalmente. Incluso todavía, bueno, mi novia era justamente una de las jugadoras y todavía no sabe si le gustó o no esa sesión. Está en el amor-odio. Porque claro, ella era la principal afectada, la principal acusada. Uf, madre mía. Y además en edad oscura, madre mía. Bueno, esto Sí. enlaza con la siguiente pregunta, que es la de si frenas a los personajes cuando se suben a la parra y se ponen en plan vampiro machaca humanos, o les das cuerda y dejas que arrastren las consecuencias. Y ya por lo que has contado... Evidentemente la respuesta ya está respondida, valga la redundancia. Pero bueno, yo lo planteo de esta forma. En nuestra vida tenemos muchas tensiones, problemas, y uno cuando rolea, interpreta a otra persona, otro ser, ¿sí? Uh-huh. Como que dejamos de ser nosotros para ser alguien más con otra historia, otros contactos, otra vida, otras motivaciones. Uh-huh. Y actuar de esa manera distinta como lo hacemos en la vida nuestra es lo que le da el toque. Entonces, decirle al jugador, no puedes actuar así, me parece una aberración, me parece anti-rol. Uh-huh. El jugador tiene libre albedrío para actuar siempre y cuando esté dentro de las limitaciones de su personaje. Un Ventru no puede salir volando porque sí. Que me lo han querido hacer. Madre mía. El super salto. Un Ventru, por ejemplo, lo puedo dejar que se alimente una rata si quiere, pero tiene que hacer una tirada muy fuerte de voluntad, claro. Y obviamente termina dañado. No es tan sencillo. Evidentemente. Lo mismo aplico en mi mesa de rol. Uh-huh. Limitarlo sería quitarle esa magia, sacarle el libre albedrío y no me parece correcto para ese ámbito. Eso sí, agárrense después con lo que viene. Como decía, bueno, en mi última mesa, por ejemplo, los jugadores tuvieron que escapar de policías. Uh-huh. Unos policías los perseguían, los tenían como sospechosos, pero no sabían que eran ellos. Y fueron bastante ingeniosos para salir airosos sin combatir de la escena y sin generar daños colaterales, que es lo que más me llamó la atención. Yo estaba buscando la forma de decir, bueno, a ver, por este lado, y no había forma porque estaban solos y nadie que vea, ninguna pista. Uh-huh. Sin embargo, deciden volver y eliminar a todo porque habían visto sus caras. Entonces hicieron una masacre. Hicieron una masacre con los policías. Pobre. Fue una decisión bastante inesperada de mi parte, pero llegaron al enfrentamiento que es lo que esperaba que ocurra en algún momento. Obviamente eso acarrea consecuencias, ¿no? Claro, y más cuando te cargas a policías, o sea, Totalmente. A nivel, a todos los niveles, porque es lo peor que un vampiro puede hacer, porque eso llama la atención a niveles cósmicos. Sí, muy grande, muy grande. Interesante. Bueno, tampoco es que pueden agarrar una M4 y empezar a masacrar a todo el mundo estilo GTA, ¿no? Claro. El mundo mismo les pone un alto. Sí, efectivamente. O sea, eso lo único que provocan es una escalada. Claro. O sea, lo que a mí me gusta es el hecho de poder interpretar un eclesiástico de alto rango o un burgués de la edad antigua o media. Sí. Tanto como un guerrillero, un vividor de la edad contemporánea, para mí genera la misma emoción. Entonces, lo más interesante de todo este estudio es ver de qué forma los jugadores van a adaptarse a su personaje y cómo van a desenvolverse en sus roles. Por eso es que prefiero justamente el libre albedrío. Hagan lo que quieran, el mundo reacciona acorde. Pero la línea sigue, la historia sigue avanzando. Ustedes la cuenten, sean protagonistas o se aparten de ella. Bien, me gusta tu estilo. Gracias.
Eso también, fíjate que... Sí, esas cosas llevan tiempo. ¿Cuántos años llevas jugando al rol? Y aproximadamente creo que son 6, 7 años. Madre, pues tienes muy buen recorrido, ¿eh? Acabo de cumplir 40, o sea, llevo 20 años jugando. Y ya te digo. ¿Eres más narrativo o reglista? ¿Piensas que el juego y el desarrollo de la trama pesa más que atenerse estrictamente a todas las reglas? Yo siempre intento buscar el equilibrio, ¿sí? Pero priorizo siempre la narración. Ajá. Por ejemplo, los combates no siempre se desenvuelven estrictamente por turnos. ¿Sí? Por ejemplo, busco la diversión de los jugadores por sobre la discusión de las reglas, que puede volverse bastante tedioso en las mesas. Uh-huh. Y si hay que hacer la vista gorda alguna regla para que la historia sea más fluida, lo hago. Después de todo es un juego de rol y lo importante es el rol. Claro, ni más ni menos. Claro. El rol, el echar un buen rato, el evadirse ese rato que estás jugando, ¿no? Con tus amigos, con tus colegas. Totalmente. Tiene ese punto. Yo uno de los recursos que utilizo mucho es que sí, cuando viene una sección de combate, empezamos siempre de la misma manera. Yo tengo un cuaderno y desarrollamos el combate. Venga, iniciativas, turnos, tiradas, no sé qué, tú qué haces, yo calculo las reacciones de los PNJ, hacen ta. Y una vez que ya está hecho todo eso, he anotado las acciones y todo lo que ha pasado y hago una narración con base en todo ese combate. Buenísimo. Con una cosa creo el guión y con el otro les doy la cinemática, digamos. Claro. Bueno, yo por el contrario, el tema de las iniciativas lo omito. ¿Por qué? Yo dejo que los jugadores actúen primero. Bueno, se les está acercando, por ejemplo, este grupo de policías, ya los están viendo desde lejos, ¿qué van a hacer? Obviamente la policía no va a disparar primero, entonces ¿qué hacen ellos? Bueno, yo me escabullo, yo disparo, yo grito. Entonces la iniciativa la va a tener el más ingenioso. Si ellos lograron actuar a tiempo, van a tener ellos la primera iniciativa. Y si no, bueno, comen tiro. Ni más ni menos comen tiro. Digamos, si un jugador es capaz de plantearme una salida ingeniosa e inesperada, porque muchas veces ocurre, a determinada situación, entonces el éxito lo considero automático. Por ejemplo, justamente la iniciativa. O algún tipo de conversación en la que le dieron un muy buen giro. No hago esa tirada enfrentada con el personaje del narrador para decir, bueno, a ver quién tiene la razón o si se convence o no. Si a mí me convence, lo convenció al personaje, al NPC. Sí. Nada de hago una tirada para convencerle. No, convénceme a mí. Exactamente. Yo creo que de eso se trata Vampiro y eso es lo que intento explotar siempre. Sí. Entonces sí, me gusta más el desarrollo de la trama que estar estrictamente ligado a las reglas. Uh-huh. Lo importante es que los jugadores se diviertan interpretando a sus personajes y sacándole el jugo lo máximo posible. Y bueno, las reglas van a ser a discreción del máster siempre. Sí, uh-huh. Incluso los mismos manuales indican que las reglas no son más que una mera guía para el narrador. Sí, salvo el de Dungeons, el de Dungeons que te dice, sí, puedes cambiar las reglas, pero no te lo aconsejo. Es que hay que tener en cuenta todo el sistema que... Sí. Claro, y hasta donde me acuerdo, la última palabra la tiene el manual de Dungeon. Sí. Si no me equivoco, cuando hay discrepancias. Bueno, acá la última palabra la tiene el Master. Y tampoco es cuestión de ponerse en papel de, no, yo soy el que pone las reglas, entonces hacemos lo que yo diga. Claro. No. Claro, es que si impones directamente, a menos que tengas una muy buena razón para algo, nadie se divierte. Exacto. Tú mismo lo has dicho. Nadie se divierte. Muy bien. ¿Vampiro mascarada, edad oscura o edad victoriana? Edad victoriana, nunca roleé, nunca leí el manual, nunca jugué. Es más, hace poco descubrí la existencia de edad victoriana. Sí. Pero de los otros puedo hablar. Uh-huh. Para trabajar con edad oscura se requiere muchos conocimientos, de historia, como ya lo había explicado, y culturas antiguas. Uh-huh. Y es bastante difícil imaginarse un mundo con lujo de detalle en posiciones como las mismas de Francia de esa época.
Sin embargo, se puede, y si está bien adaptada, se divierte el máster, y si es entretenida, se divierten los jugadores. Que como dije, para mí el objetivo principal es ese. Como máster de Edad Oscura siempre sentía que me faltaba algo para crear una sesión de rol completa, pero los jugadores se entretenían y al final la pasábamos bien. Y bueno, al momento de recrear todos esos sucesos vampíricos importantes en la historia, uno se logra sentir parte de la misma, ¿no? Sí. Se siente, como así decirlo, poderoso, y creo yo ese es el objetivo de Edad Oscura. Pero es un tema que nos llevaría todo el día a tratar. Sí, totalmente. Además, Edad Oscura tiene esa capa en la que el vampiro tiene cierta... Quitando cuando hay movimientos contrarios como la Inquisición y demás, tiene un amplio margen de maniobra como ser poderoso de la oscuridad que despierta el miedo mucho más fácilmente que enmascarada, ¿no? Solo tienes que enseñar los colmillos y prácticamente todo el pueblo se va a esconder o van a hacer lo que tú digas con tal de que tú, oh señor vampiro, no te lleves a sus hijas o a sus hijos. Claro, básicamente. A las vírgenes por sobre todo. Sobre todo, sí, muy necesario. Es que si no hay vírgenes no hay party. Claro. No es la misma sangre. No, para nada. Pero igual que tiene Edad Oscura tiene también muchos más impedimentos que Mascarada. Por ejemplo, tiene el impedimento del movimiento. No puedes moverte con la misma fluidez que Enmascarada. Estás casi siempre atado a tu zona. Porque totalmente. El recorrido de un caballo en aquella época son en buenas condiciones entre 60 y 80 kilómetros. O tienes un refugio o vas a morir. Vamos, eso... Y también cuenta para mí en Edad Oscura el peso que hay de la tradición vampírica, que prácticamente hasta los 100, 150 y hasta 200 años estás subeditado a tu sire. Totalmente. Y más por las limitaciones culturales también de la gente de esa época, ¿no? Que la gente tampoco era de viajar, de esto de la búsqueda del conocimiento, no, se vivía la ignorancia en los mitos. Y bueno, hay que manejar todo eso. Y tanto como máster como jugador es todo un tema. Sí, es un trabajazo, es un trabajo muy gordo. Y bueno, por otra parte, está también la Mascarada. Yo tiro siempre más por la quinta edición. Lo leí, me gustó mucho, digamos, y es el que estoy mastereando ahora. Ajá. En donde yo como informático tengo mucha más soltura. ¿Me entenderás? Digamos, manejando la tecnología del momento a mi antojo y viendo cómo los jugadores hacen para escapar de la Inquisición que los persigue, vigilándolos a través de cámaras de seguridad de la ciudad. Claro, así totalmente. de complejo. Entonces, yo me llevo mucho mejor con eso. Digamos que en ámbitos tecnológicos, la Mascarada y B5, haciéndolo resonar, es el manual que más se adecua a nuestros tiempos. Incluso con la prohibición que hay para los vampiros de relacionarse con la tecnología, derivado de cuando descubrieron Shreknet, que tenía tantos conocimientos sobre los vampiros. Claro, acá incluso surgen los Sangre Débil ya como un pseudo clan. Sí. Y los Kaitif, que no tienen clan, son vampiros totalmente nuevos y bueno, son los más arraigados a la tecnología. Y un Sangre Débil, por ejemplo, no tiene que energizar la sangre para poder usar un teléfono táctil, por ejemplo. Pueden hacerlo naturalmente, se pueden exponer más al sol, ese tipo de cosas. Digamos que son vampiros más siglo XXI. Sí, totalmente. Entonces, la respuesta a mi pregunta es cualquier manual. Sí. Cualquier manual para mí es totalmente válido para pasar una buena tarde de rol. Todo depende de los gustos del DM y de los jugadores y a dónde quieran enfocarse, que es lo más importante. Decidir que uno es mejor que otro para mí es comparar peras con manzanas. Cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, la hija de la cacofonía en la Mascarada para mí tienen el mismo peso que las lamias en Edad Oscura. Las tengo a las dos en un pedestal. Son vampiras que me fascinan en lo que respecta a trasfondo, disciplinas,
Y creo que todo está en un excelente equilibrio y no debe ponerse un manual sobre otro, digamos. No se puede decir que un manual para mí es mejor que otro. Sí, realmente. Solo tendrá, a lo mejor tienes uno más visitado que otro y poco Exacto. más, vamos. Realmente. Exacto. Además de vampiros, ¿has jugado a algún otro manual de Mundo de Tinieblas? Por ahora ninguno. Estoy esperando que un amigo mío, máster de Hombre Lobo, pueda darse un tiempo para armar una mesa y poder estar como jugador. También me llama mucho la atención el manual de Mago, pero nunca llegué a leerlo. Yo Mago he jugado Mago la Cruzada, que es, digamos, la versión no tanto Edad Oscura como el Renacimiento. En sí está enclavado en el Renacimiento, sobre el siglo XVI-XVII. Y tiene muchísimo potencial, pero también es bastante lioso. Te dan tantísima manga ancha para hacer lo que quieras que hay veces que no sabes ni por dónde cogerlo. Sin embargo, Mago Ascensión, que es el que está basado en la actualidad, tiene una dicotomía muy interesante entre los magos de la tecnocracia, que abogan por someter la realidad, digamos, y los magos de las tradiciones, que son el mago antiguo, el mago que se atiene más a las antiguas tradiciones de magia y de respetar el orden mágico de las cosas, ¿no? Es muy interesante, pero no es uno de mis favoritos por lo complejo que es, ¿no? Prefiero atenerme a otros que manejo más rápido, digamos. Y también porque necesitas que los jugadores tengan el mismo nivel que tú de manejo del juego, porque si no, tienes que estar explicando continuamente y puede ser lioso también para ellos. Y eso lastra mucho una mesa. Claro, sí, me imagino. Yo por mi parte, bueno, me tiro más por Mago por el tema, bueno, yo soy un amante de la alquimia. Y me imagino que en el manual de Mago irá de la mano. No deja de llamarme la atención. Sí. Sí, imagino que algo debe haber. No deja de llamarme la atención. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Aparte de este universo rolero, el de Mundo de Tinieblas, ¿tienes algún otro juego favorito? ¿Dentro de rol? Sí, en el mundo del rol, quitando los juegos de Mundo de Tinieblas. Bueno, Dungeon me gusta, lo estuve jugando hasta hace un par de meses, lamentablemente no me di el tiempo para... Sí. Pero Dungeon es uno que me gusta mucho. Después, bueno, post-apocalíptico que al final quedó en la nada, le faltaba desarrollo al manual. Sí. Pero un favorito en sí no tengo. Digamos, yo me aboco más a vampiro, mi favoritismo se aboca directamente a vampiro. Y obviamente al manual que estoy desarrollando. Sí. Así que, bueno, para dar un contexto, está basado en Alicization, Sword Art Online, un anime en el que un chico se mete a... Sí. Se mete a la computadora y, bueno, vive en este mundo. Bueno, en eso me basé para crear el mundo y estoy tratando de llevarla porque es medio complicado hacer un juego de rol que conlleve estar, por así decirlo, en un mundo virtual. Sí. Mi mundo no es virtual, pero tiene unas reglas físicas parecidas. Ya. Bueno, tendría que decir que mi favorito es el mío. Claro, por amor a la patria. Totalmente. De hecho, fíjate, para cosas así, te recomendaría que le echaras un vistazo a dos manuales que tengo yo por aquí. Uno es el de Eclipse Phase, ¿vale? Que tiene más que ver con, por ejemplo, toma muchísimas ideas de Altered Carbon, de la novela de Altered Carbon. Perfecto. Pero también tiene la parte de la malla, que es desarrollar partidas incluso dentro del ciberespacio, dentro del mundo virtual. Y puedes incluso desarrollar partidas dentro del mundo virtual sin salir de él. De hecho, hay un tipo de personaje que puedes crear que es un personaje que no tiene cuerpo físico, porque toda su psique ha sido volcada en la malla. Y solo tienes entidad dentro de la malla, dentro de lo que sería el universo cibernético, y es súper interesante. Perfecto.
Lo voy a leer entonces. Échale un ojo, porque está por ahí en inglés, de hecho, es de acceso libre. Te lo puedes descargar. Bien. Y luego hay otro que se llama The Strange, que es un juego que, como dice el nombre, es raro. Pero lo que permite ese juego es hacer recursiones. Las recursiones son cuando un universo ficticio se mezcla con el universo real. Y tú, como agente del legado, que es de donde parte el juego, tú eres un agente del legado, tienes que poner equilibrio. ¿Cómo? Pues metiéndote en ese universo ficticio donde tu personaje se transforma. Por ejemplo, serías para arreglar eso, si hubiera una recursión de Sword Art Online, pues entrarías como Kirito o entrarías como otro personaje aledaño. Con las reglas de ese juego tendrías que poner fin a esa recursión para que todo volviera a su cauce. Salirte y a la siguiente misión. Buenísimo. Bueno, mi manual va más o menos por ese lado, pero en realidad no es que se te teletransporta a otro mundo, sino que es como un realismo mágico, es como el mundo normal unido con este mundo fantástico. Y el mundo fantástico se encuentra en las afueras de la ciudad, es donde hay otros bichos, donde la gente no puede entrar, la gente normal, porque no vuelve. Sí. Y bueno, y en base a esto se desarrolla la historia. Y pues este es el manual que me estoy cargando al hombro. Muy bien, échale un vistazo difícil, entonces a... Sí. Pues échale un vistazo también a Changeling. Bien. Porque Changeling es un mundo de hadas, también es de mundo de tinieblas, y es un mundo de hadas que se solapa a la realidad. Tú estás viendo un camión, pero como hada puedes estar viendo un dragón o una criatura fantástica que va hacia ti. Interesante. Estoy anotando todos. Sí. Para después leerlo. Exactamente, por echarle un vistazo así, echarles un ojo, están muy, muy interesantes. Pues Maxi, hasta aquí la entrevista. Ha sido Perfecto. 40 minutazos de entrevista, ha sido muy, muy entretenida, la verdad. Me ha gustado. Sí, duró más de lo que esperaba. Por suerte, se hizo largo. Por suerte, pero oye, está muy bien, está interesante. Por cierto, que el podcast en el que vas a salir, del Grimorio de Fronsac, habla de el abrazo y la diablería. ¿Qué me puedes contar de tus partidas sobre abrazos y sobre diablería? Este podcast seguramente lo voy a estar escuchando con gente, con allegados, y seguramente van a estar los que participaron en este rol de Edad Oscura y se van a estar cagando de risa en este preciso momento. Un saludo a todos de la frecuencia. La Diablerie como máster es bastante compleja de llevar. La veo bastante compleja de llevar, sobre todo en la adaptación del ambiente a los vampiros que acaban de cometer Diablerie. Por esto de la emanación del aire oscuro que tienen, de que se le embarca el aura. Sin embargo, es un recurso bastante oportuno para salir de situaciones complicadas. Y lo he visto que lo han usado para salir subidos a la parra, en plan machacavampiros. Sí. Los he visto y me dieron problemas. La Diablerie me parece un tema bastante también amplio, bastante fascinante. Por el hecho de cómo transforma totalmente al vampiro, o sea, al vástago, perdón. Cómo lo cambia, cómo regenera toda su estructura, así sea temporalmente. Y ahí está la discusión también, que se los puede ver muchos en grupos de vampiro, de rol, de si estos cambios son permanentes o son temporales. Bueno, a mi criterio son temporales. No he visto que en ningún lado sea específicamente permanentes, pero da una ayuda bastante fuerte a los jugadores. Sí. Así también con sus penalizaciones que le duran mucho más tiempo que las ventajas. Y sobre todo para subir de generación. Es la base, es de quiero poder, cómo se hace Diablerie, diaboliza todo lo que pillo. Claro, yo quiero ser antidiluviano, entonces hay un 15ª generación, venga para acá. Vaya chupito te tienes que tomar. Sí. Obviamente, jugadores novatos por ahí chupan lo que vengan. Claro. Chupan un 15ª y obviamente no suben de generación. Ay.
Pero sí, va. Sí. Muy bien, Maxi. Pues muchísimas gracias por venirte, por participar, por echar este ratito tan agradable. Gracias a vos, Damián, por invitarme. Realmente es un placer estar acá Nada, con vos. cuando quieras, estás más que invitado y un saludo a tu grupo de rol desde aquí, desde la frecuencia. Perfecto. Antes de cortar, me gustaría que me Sí, dejes mandar un claro, saludito a un amigo, a por Francisco supuesto. Lamas Ricotti. Bueno, quería mandarle un saludo, que me pidió que le mande un saludo encarecidamente. No puedo decirlo al público la forma. No sé si es Vale. para mayores de 18 o no, prefiero evitar. Sí, de hecho es un explícito, así que Bueno, lo dejemos ahí, por las dudas. estupendo. Acá uso la tarjeta X. Muy bien. Pues quede saludado. Bueno, y un abrazo muy grande para vos también, Damián. Un abrazo, Maxi. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Y esto ha sido todo en esta ocasión aquí en La Frecuencia. Una entrevista interesante que, por cierto, se nos quedó en el tintero hablar de la tarjeta X que ha dicho Maxi, que me parece una idea bastante práctica para las partidas de rol. La tarjeta X, según me ha explicado, es algo que puede utilizar cualquier jugador en algún momento en el que, por un devenir de la partida, algo le haga sentir incómodo. Sabemos que Vampiro a veces toca más hondo de lo que diríamos en una simple partida de rol, sobre todo por estas partes de horror personal. Y no es lo mismo disfrutar y pararse y horrorizarse en esa parte de la monstruosidad del vampiro que realmente sentirse mal y no disfrutar del rato que estamos echando. Así que esa propuesta de usar una tarjeta X para parar o suavizar o modificar un poco la partida porque alguien se siente incómodo, pues oye, a mí personalmente me parece práctico y se podría implementar fácilmente en las mesas de aquellos que estén interesados y que quieran hacerlo. Muy buen aporte, Maxi, muchas gracias por esta presencia y esta idea que me ha gustado mucho de tu grupo. Dicho esto, la frecuencia se despide en esta ocasión. Gracias a Claudia por grabarme este pedazo de trozo de El Abrazo que viene en Edad Oscura Vampiro, segunda edición. Lo ha leído de ahí, lo hemos cogido de ahí. El material que he utilizado ha sido casi exclusivamente el de, por una parte, Edad Oscura, por otra parte, 20º aniversario de Vampiro. Y poco más que decir. La música, como siempre, de Yamendo.com, con diversos artistas que he ido utilizando, algunos de nombre impronunciable. Y poco más. Otra cosa que os dejo aquí en el aire es que, si queréis, el trozo este del abrazo leído e interpretado por Claudia como una pista independiente, pues dejádmelo en comentarios o en redes sociales y yo lo separo, lo preparo como un MP3, abro una pequeña sección dentro del canal de La Frecuencia para que lo podáis descargar y lo podáis utilizar en partidas de rol, así como para ponérselo en partidas de cazador porque alguien lo haya encontrado, en partidas de vampiro mascarada, ¿vale? Lo podéis usar así como evocación y estas cosas. Si os interesa me lo decís y yo lo cuelgo sin música, ¿de acuerdo? Así como una grabación de audio simple. Y poco más, deciros de nuevo, repetiros que ya que es mi canal, pues lo digo y doy por saco. He escrito un libro, se llama Nación Bruja, me lo ha publicado Cavox Editorial, está a la venta por 15,95 y si lo pedís, me lo podéis pedir por redes sociales, lo podéis pedir en cavoxeditorial.net, en cavox.net está el libro Nación Bruja de Damián G. Ponce, lo podéis comprar ahí y yo os lo mando firmado, ¿vale? Y dedicado, para que veáis, ahí lo tenéis, disfrutadlo, es de un tono oscuro, es un Chicago años 30
con un tono oscuro, decadente, con brujería, asesinatos, conspiraciones, protagonizado por la viuda Dawn, que va por ahí repartiendo estopa. Y poco más. Nos vemos el próximo día, aquí, en La Frecuencia.